Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo una vez más. Vamos a leer el versículo 15. Voy a indicar con una vez cuando lo haya localizado. Y la semana pasada hablamos un poco sobre la supremacía de Cristo en términos generales. Y hoy vamos a ir a la segunda parte, la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo sobre la creación. Déjeme, yo lo puedo poner aquí, preeminencia, también podría ser supremacía. De Cristo sobre la creación. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dejémoslo hasta allí por hoy. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta sección y nos enfocamos en el versículo 15, hablando de una forma general de la supremacía de Cristo. Y en primer lugar dijimos que era la única imagen fiable de Dios. Que si queríamos conocer a Dios Padre teníamos que conocer al Hijo, mirar a Cristo. Y en segundo lugar, miramos de que Él es el primogénito de toda la creación, como dice la segunda parte del versículo 15. Y explicamos que esta frase en ningún momento significa de que Cristo fue creado, ¿no? Y usamos algunos versículos bíblicos para probar que Cristo no fue creado. Pero sin embargo, por si quizás no queda claro, el apóstol Pablo en el versículo 16 y aún versículo 17 va a dar las razones que él tiene para sustentar la preeminencia de Cristo sobre toda la creación, ¿no? Para sustentar de que Cristo no fue creado. Y por eso le pusimos como título la preeminencia de Cristo sobre la creación o la supremacía de Cristo sobre la creación. Y el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, una palabra que usted puede subrayar si quiere. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, una vez más, la palabra todo fue creado por medio de Él y para Él. Y viene el versículo 17, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Esa palabra de subsisten significa continúan, siguen, permanecen. Todo permanece por causa de Él. Así que en este versículo encontramos, o lo que el apóstol Pablo dice, a ver, lo ponemos aquí en primer lugar, en Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Lo segundo que vemos es por medio. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Lo segundo que vemos, o lo tercero, vemos es para Él. Para Él fueron creadas todas las cosas. Y el último podríamos decir una vez más, en Él subsisten todas las cosas. Todo lo que vemos en ese versículo 16 y 17 que acabamos de leer. Ahora,
¿Cómo podemos entender esto de en Él, por medio de Él, para Él, bueno, por medio, pongamos aquí de Él, para Él y en Él subsisten las cosas? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Y creo que una forma muy acertada que un teólogo trató de explicar, él propuso una ilustración. Y es un ejemplo que muchos de nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando usted va a construir una casa. Para construir una casa, ¿qué se necesita? Primero se necesita ¿a quién? Un arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? Ajá, eso sería diseñar. El arquitecto diseña la casa. Luego de que la casa está diseñada, se necesita ¿quién? Un constructor. Aquí le dicen un builder, ¿no? Un constructor, alguien que agarre ese plano y empiece a decir cuántos materiales necesitan y bueno, y todo el rollo que usted conoce. Y una vez que la casa ya fue construida y se la entregaron, se necesita alguien en esa casa que haga un qué? Un mantenimiento. Usted no puede meterse a su casa y ya como está ahí, dejarla ahí y ya no hacerle más nada, porque si usted no le hace mantenimiento a esa casa, usted no limpia esa casa, no corta el pasto, no hace nada, ¿qué pasa? La echa a perder. Entonces se necesita un arquitecto, se necesita un constructor y se necesita alguien que mantenga la casa. Los que tienen dinero, pues contratan a alguien para que se la mantenga. Los que no tenemos dinero, pues nos mantenemos nuestra propia casita, ¿no? Si usted no la mantiene, en algún momento la va a echar a perder. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a Jesucristo? En primer lugar, Cristo es el arquitecto del universo. Por eso dice el versículo, el texto dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted ve y aún lo que no vemos, porque hay cosas que usted y yo no vemos, ¿no? Hay cosas en el universo que usted y yo no podemos ver, hay cosas en el mar que usted y yo no podemos ver. Todo lo que vemos y aún lo que no vemos, todo fue diseñado por Dios. Y la misma creación es un testigo de la inteligencia de su creador. Eso es uno de los argumentos que usamos cuando los ateos dicen Dios no existe. Bueno, es que después de usted ver la creación, tiene que entender que detrás de esa creación tiene que haber una mente ¿qué? Inteligente que desarrolló todo lo que este y yo vemos. Por ejemplo, este señor, uno de los fundadores de la física moderna, Max Planck, dice lo siguiente: existe evidencia de un orden inteligente en el universo, el cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. O sea, tanto la naturaleza como los seres humanos estamos sometidos a esa inteligencia o a ese Dios que creó todo esto. ¿Cómo describe la Biblia eso? Bueno, Salmo 19, creo que muchos de nosotros lo conocemos. El Salmo 19, ¿qué dice? Los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento, ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Sigue diciendo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras. Hermano, el testimonio de la naturaleza habla acerca de su creador. Aun cuando usted y yo nos ponemos a tratar de examinar o entender nuestro cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, cómo dos semillitas tan diminutas se unen y luego forman a una criatura y se va desarrollando poco a poco y todo lo que va pasando, hermano, solo un corazón duro y la incredulidad hacen que se niegue la grandeza de nuestro Dios. Vaya a Romanos capítulo 1, hablando todavía de la creación, de todo lo que ha sido creado y cómo Cristo fue el arquitecto. O sea, Él diseñó esto. Romanos 1:20
Está poco antes de un versículo que normalmente usamos mucho. Cuando dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 20. Va conmigo ahí. Romanos 21. Dice, 1:20, perdón. No tiene 20 capítulos Romanos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, mira lo que dice, se hacen como claramente. ¿Claramente es qué? Claro, ¿no? Que se puede ver con claridad, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Hermanos, nadie tendrá excusa delante de Dios cuando esté en el juicio. Nadie tendrá excusa. Porque Pablo dice aquí en Romanos, ¿no? Y Pablo está aquí hablando, yo les dije a ustedes hace unos días o meses ya, que cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, en Romanos, Pablo no comienza hablando del amor de Dios. Pablo comienza hablando de la culpabilidad del hombre. Y esta es parte de este pasaje donde él dice, claramente visible, o sea, Dios se ha manifestado claramente por medio de la creación. Y dice, y la gente no va a tener excusa el día de mañana, que no me dijeron, que no sabía, no va a tener excusa. Entonces, todos los que niegan la deidad de Dios, todos los que rechazan a Dios como creador, es porque tiene una mente entenebrecida por el pecado, cegada por Satanás. Y por eso sigue diciendo el versículo 2, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, en el versículo 16 que estamos mirando de Colosenses, la palabra que dice todas las cosas, o todas, ¿qué incluye? Bueno, yo creo que incluye desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Incluye desde lo que entendemos a lo que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Por eso dice ahí, visibles, ¿ok? E invisibles. Hermano, y desde lo celestial hasta lo terrenal. Tronos, principados, potestades, ¿qué es la otra palabra que usa? A ver, tronos, principados, potestades, dominios. Incluye todo eso, o sea, nada se escapa. Los falsos maestros en Colosas, lo dijimos la semana pasada, ellos consideran a Cristo como la primera de todas las creaciones o lo más importante de todas las creaciones de Dios. Pablo está refutando esa enseñanza por medio de este versículo o por medio de estos versículos, porque sostiene que Jesús fue el que diseñó las cosas y para haberlas podido diseñar tenía que haber existido desde antes. Con respecto a la frase tronos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, podemos decir que apunta a las jerarquías angelicales de los ángeles. Los herejes también pretendían enseñar que Jesús era un ángel. Bueno, la Biblia nos da suficiente evidencia para mostrar de que Jesucristo no era un ángel, sino que él mismo fue el que creó los ángeles. Esto lo vemos claramente en Hebreos. Vaya a Hebreos capítulo 1 y vamos al versículo 7. Y allí se nos aclara ese importante detalle entre Jesucristo y los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Voy a dedicar con amén cuando lo tenga. Capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Dice, ciertamente, de los ángeles dice,
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí habla de la supremacía de Jesucristo. Es más, si usted lee su Biblia, creo que el título que aparece ahí le pone el Hijo superior, ¿a quién? A los ángeles. O sea, Cristo no es un ángel más, Él es superior a ellos. Cristo es el creador de los ángeles. Vaya a Efesios, porque en Efesios también se nos habla sobre ese Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Ahí habla de la supremacía de Jesucristo. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el propósito de que Cristo fue exaltado? Bueno, Filipenses nos da la respuesta. Filipenses 2, versículo 10 nos da la respuesta. Filipenses 2 dice, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso su nombre es exaltado. Ahora, ¿qué dice Pedro? Porque Pedro también se une a esta declaración. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Pedro capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Capítulo 3. Versículo 22. Pero yo se lo voy a leer de la versión traducción lenguaje actual. Dice, subió al cielo. ¿Quién subió al cielo? Cristo, ¿no? Y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Él los gobierna a todos. Y aún, y aún nos metemos ahí a decirlo, aún ni siquiera Satanás hace lo que él quiere. Y eso está evidenciado en la historia de Job. Satanás no hace lo que él quiere, no puede. Porque está subordinado a la autoridad de ¿quién? De Cristo. Está bajo el poder de Cristo. Entonces, hermanos, las escrituras son claras al afirmar que Jesús no es un ángel más, sino que Él es el creador aún de los ángeles. Él está por encima de los ángeles en autoridad, en rango, en dominio. Aún los ángeles, que dice la palabra, lo adoran, ¿no? Se nos dice, ¿no?, en Apocalipsis, ¿no?, que se cubren sus rostros con dos alas, cuando se cubren los pies, con otras dos vuelan, y que no cesan de decir que santo, santo, los querubines, los serafines. Ahora, la relación de Jesús con el mundo invisible y el mundo visible es una prueba más de que Él es Dios. Ahora, ¿qué más nos sigue diciendo el pasaje? El versículo 16. Perdón, pensando primero, dijimos que Él es el arquitecto, ¿no? O sea, Él diseñó todo. Ahora, Él no solo es arquitecto, Él también es ¿qué? Constructor. Ese es el segundo punto. Cristo es el constructor del universo. Dice el versículo, todo fue ¿qué? Creado por medio de Él. Todo fue creado por el poder de su palabra. Y esto lo ve Génesis. Génesis dice, en el principio Dios creó que los cielos y la tierra. Y dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Pum. Hágase los animales y pum. Sepárese el agua de la tierra y pum. Ahora la pregunta es, ¿quién es la palabra de Dios? Vaya a Juan capítulo 1, versículo 1. Y este lo voy a leer
de la Nueva Traducción Viviente, este versículo. Juan 1:1. Nosotros tenemos en la versión Reina Valera, pues dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo traduce. Lo traduce de la siguiente manera, dice, en el principio la palabra, y yo subrayé, bueno, en mi nota lo subrayé, ya existía. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra, ¿qué? Era Dios. Y como lo dijimos al final de la semana pasada, nosotros los seres humanos entendemos las cosas en términos de principio y final, ¿no? Por eso se pone entonces principios para que podamos entendernos en el principio. Nosotros lo entendemos. Ahorita le voy a dar un ejemplo para tratar de, digamos, de acomodarlo a nuestra forma de entendimiento. Pero todo fue hecho por Él. Hermano, si no fuera por Él, nada de lo que usted ve estuviera hecho. Todo lo que usted se pueda imaginar y aún lo que no se pueda imaginar fue creado por Él. Y vamos a leer dos pasajes donde nos lo dicen claramente. Juan 1:3. Esa lo vamos a leer ahí, si usted está en Juan de Loma, Juan 1:3, y también vamos a leer Hebreos 1:2. Juan 1:3, déjeme leerlo primero en la Reina Valera y luego lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Juan, el Evangelio, dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él. Usamos la palabra aquí por medio de Él. Por Él. Miren lo que dice Nueva Traducción Viviente. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Nada, lo claro quizás un poco más. Nada fue creado sin Él. Y ese Él está apuntando ¿a quién? A Cristo. O sea que no solo es arquitecto, Él también es el constructor de las cosas. Miren lo que dice Hebreos 1:2. Vaya rápidamente, Hebreos. Si a algo no le gusta mucho pasaje, pero quiere dar el fundamento, porque en esos temas es importante dejar el fundamento claro. Dice, y lo voy a leer de la traducción lenguaje actual, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos la ha comunicado por medio de su Hijo. Por medio de Él, ese Él es Cristo, Dios creó ¿qué? El universo y lo hizo dueño de todas las cosas. La Reina Valera lo dice un poco, quizás más difícil de entender. Dice en estos posteriores días, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los dos están implicando que el creador de las cosas es ¿quién? Cristo. Que Dios le dio, Dios Padre le dio esa autoridad a Dios Hijo, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Cristo no puede ser creado. Él es creador. Él es Dios. Algo más que vemos en el pasaje, Cristo no solo es el arquitecto, no solo es el constructor, Cristo es el motivo de la creación. Cristo es el motivo de la creación. ¿Qué dice el versículo? Todo fue creado para Él. Todo fue creado para Él. Él es el motivo. Todo fue hecho para su gloria. Todo fue creado pensando en la gloria de Él. No es pensando en nosotros. A veces somos el cristianismo posmoderno, o sea, moderno entonces, cree que todo está fundamentado en nosotros.
Que Él quiere que yo viva bien, que Él quiere que yo sea esto, que Él hizo esto pensando en mí. No, 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 no. Todo fue pensando en Él. El centro es Él, no somos nosotros. Yo sé que esto es el dolor de cabeza que le da mucho a la gente en pensar de que no, a ver un momentico, es que todo es para Él, necesito es para Él. Es más, me creó a mí para la gloria de Él, no para gloria mía. El día que el creyente entienda esa verdad, que el centro es Él, no nosotros. El centro no es cómo me siento yo, no es Él. Nuestra vida va a tomar un rumbo diferente. Hermano, todo fue creado para alabanza de la gloria de su nombre. No le podemos robar la gloria a Dios. Eso es pecado. Y todo lo que el creyente haga, tiene que hacerlo para que Dios sea glorificado. Por eso dice, todo fue creado por Él. O sea, Dios dice, yo lo creé fue por Él, no por ti. Todo fue creado por medio de Él. O sea, Él fue el medio por el cual fue creado las cosas. Y todo es para Él. Eso no lo podemos olvidar. Y no sé, Romanos 11 al final, yo no se lo mandé a los hermanos que trabajan en el sistema, pero al final, en el capítulo 11, al final dice, oh profundidad de las riquezas. Pero él termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él. De Él son las cosas. De Él son las cosas. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Dice, por Él. Por Él, hermano, son las cosas. Y dice al final, para Él. Son las cosas. Ahí no cabe ese cuento de que Dios te creó para que fuera sutano y mengano, cabeza y todo el rollo que quieren meterle a la cuestión. No, no, no. Y termina diciendo el apóstol Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, de Él son las cosas, por Él son las cosas y para Él son las cosas. Yo simplemente soy las cosas de Él. Y tenemos que entenderlo y tenerlo claro. Eso, yo sé que eso toma nuestro orgullo y lo pisotea, pero ahí donde tiene que estar nuestro ego, ahí donde tiene que estar nuestro ego. Nosotros no somos nada. Él lo es todo. Y si algo somos, lo somos gracias a qué? A que estamos en Él. En cuarto lugar, dice el versículo, quizá el versículo 17, Él es el sustentador de todas las cosas. Lo puse, digamos, en fórmula general, pero vamos a partir del versículo 17 en dos partes. Él es el sustentador de todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dos cosas vemos allí. Antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Ahora pensemos en la primera frase. Vamos a orar aquí. Pensemos en la primera frase. La primera frase nos dice, Él es antes. ¿Qué entiende usted por la palabra antes? ¿Ah? Inicio. ¿No? Como cuando decía, por ejemplo, yo antes era y ahora soy diferente. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿No? Como que marca un punto de qué, de partida, ¿no? Como una división. Hermano, Jesús antes
de todas las cosas. Hermanos, amigos, antes de que el universo comenzara, Él ya existía. Y vuelvo y lo digo, nosotros tratamos de explicar en términos de principio y final las formas más fáciles, pero si pudiéramos hacer una línea de tiempo, a ver, si pudiéramos, esto no funcionation, si pudiéramos hacer una línea de tiempo, si pudiéramos decir que eso es una línea de tiempo, lo entenderíamos no así. Jesús, ¿no? ¿Cómo fue que lo puse yo aquí? Jesús, principio o universo, pongámoslo aquí presente, presente, futuro, eternidad. Antes de todo esto, del principio, en términos humanos, ¿no? Pongámoslo aquí, términos humanos. Para nosotros es el principio, pero para él, no sé qué término podríamos usar. Pero antes de todo esto, él ya era. O sea, en términos humanos, principio, porque nosotros cuando pensamos en términos humanos, en principio, nos ubicamos en la creación. Es más, la creación dice que no había nada y él creó de la nada. Entonces, antes de todo esto, si podemos poner esta línea de tiempo no presente, digamos aquí, que es donde estamos nosotros ahorita, 2000, ¿qué estamos? 21, sí, 2021. Futuro, eternidad, antes de todo, él ya existía. Ahora vamos a dejar que la Biblia hable. Vaya una vez más a Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y también se lo voy a leer otra vez de la palabra de la Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde está Juan? Oye, me acuerdo para qué lado está. Juan. Mira cómo lo traduce esta versión. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. O sea, antes que todo comenzara, o sea, lo que nosotros conocemos como principio, ya aquel existía. Ya Jesús, Cristo, existía. Ahora vaya a Primera de Juan. Y eso también lo estudiamos cuando estudiamos esta epístola. Primera de Juan, capítulo 1, y también su versículo 1. Esto lo va de la Nueva Traducción Viviente, aunque la Reina Valera dice lo que era desde el principio. Pero mire cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existía desde el principio. ¿Quién existía desde el principio? ¿A quién se está refiriendo el apóstol? A Cristo. ¿Y cómo sabe? Por lo que sigue diciendo. A quienes hemos visto y oído. ¿A quién vio el apóstol? Fue a Cristo, ¿no? Dice, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra viva. Totalmente haciendo referencia una vez más a lo que hablamos en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan. De hecho, el mismo autor, ¿no? Él existía desde el principio. Ahora Juan, vaya a Juan capítulo 8. Que es un pasaje donde Jesús
podríamos decir que les hizo dar dolor de cabeza una vez más a los líderes religiosos. Cada rato les hacía dolor de cabeza. Y aquí les dice unas palabras que me imagino que los dejó todavía medio locos con lo que les está diciendo. En Juan, capítulo 8, versículo 58. Mira lo que Jesús le dice: de cierto, Jesús le dijo, de cierto os digo, o sea, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Sí, claro, la hermana se me adelantó, quería decirlo más adelante. Dice, yo soy. Y ese es el mismo nombre que Dios le dijo a Moisés que se revelara al pueblo de Israel. El yo soy, el autosuficiente, estudiamos antes, ¿cierto? ¿Qué significa? El autosuficiente. El que existe desde el principio. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual de este versículo. Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. La nueva traducción viviente le dice lo siguiente: Jesús contestó, les digo la verdad, aunque antes que Abraham naciese, yo soy. Y en toda la versión que usted quiera leer, dice yo soy, no dice yo era. No dice yo fui, yo soy. Entonces, Él es antes. Ahora, ¿qué dice el profeta? Hay un profeta, lo leímos la semana pasada. Permítemelo leerlo una vez más, pero digamos en este versículo, para aquellos que dudan de la deidad de Jesucristo, antes de ir al profeta Miqueas, es un versículo donde Jesús está afirmando que Él es Yahvé. Jesús está afirmando que yo soy el eterno. Como dicen los judaizantes, el eterno. No hay nada malo en decir que Él es el eterno, ¿no? Yeshua Shamashiach, ¿no? Jesús el Mesías, porque ahorita hay que decir a Jesús, ahorita hay que decirlo en hebreo. O sea, no lo hace usted más espiritual si dice Yeshua Shamashiach o todo lo demás. Él es el eterno. Jesús está afirmando aquí en Juan capítulo 8, versículo 58. Yo soy el eterno, yo soy Yahvé. Ahora vaya a Miqueas capítulo 2, capítulo 5, perdón. Uno de los profetas. Yo lo leímos la semana pasada. ¿Lo tiene? Dice, lo voy a leer aquí. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio de los días de la eternidad. Una vez más. Y si vamos a un pasaje más conocido en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, ese sí es más conocido, ¿no? De hecho, no se me acordé, hay algunas iglesias que se llaman Alfa y Omega, no sé por qué se llaman así, pero bueno. Pero dice 22:13, ¿ya lo encontró? ¿Lo tiene? Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea que antes de Él no hay nadie y después de Él tampoco va a haber nadie. Porque Él es eterno, Él es infinito. O sea, lo infinito es que no tiene ¿qué? Fin. Ahora, para nosotros es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene un final. O sea, todo tiene un final. De una u otra manera, nos guste o no nos guste. Pero con Él las cosas no son así. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, todo lo que existe antes de que el tiempo comenzara, o sea, todo lo que existe antes de la creación, pongámosle aquí creación,
Todo lo que existe antes de la creación, hermano, es eterno. Y lo único que existía antes de la creación es Dios, es Jesús. Así que Jesús es eterno. Es parte de la... Eso es uno de los temas fundamentales del cristianismo en el cual todo cristiano tiene que estar de acuerdo. Y esto no es un tema secundario, esto es un tema primario, con el cual no, eso sí tenemos que estar de acuerdo sí o sí. Usted puede estar en desacuerdo en otras doctrinas secundarias, ¿no? Que se levantan las manos y no se levantan. Aún el tiempo en cuando viene Jesucristo y cuando viene Jesucristo, podemos estar en desacuerdo en ello. Pero en esto no podemos estar en desacuerdo. Tenemos que estar de acuerdo porque es fundamental. La doctrina de la divinidad, de la deidad de Jesucristo, que se conoce como cristología, y un día vamos a estudiar sobre esos temas en particular, quizás profundizando un poco más. Ahora, eso nos lleva a la segunda parte del versículo 17 del pasaje que estamos estudiando. Y todas las cosas en él subsisten. Hermano, Cristo es el sustentador de todo. Es otra verdad que es innegociable. ¿Qué podemos decir de que Él es el sustentador de todo? Bueno, podemos decir que Él mantiene unidas todas las cosas. Él es el poder que mantiene el universo andando. El científico dirá, no, es que hay unas fuerzas que hacen que el universo funcione así, sí, yo entiendo eso, yo no voy a discutir con un científico sobre eso, pero estoy convencido al 100% que el que sostiene que esas fuerzas no se descontrolen es Él. Él es el que sostiene la fuerza, la gravedad. ¿No? Eso es lo que dice, que todo lo que sube tiene que bajar. Él es el que la sostiene. Él es el que sostiene de que la Tierra pueda hacer los dos movimientos de traslación y rotación. Los que se acuerdan de eso, yo ahí medio me acuerdo de eso. Que la Tierra tiene dos movimientos, uno que gira sobre su eje y el otro que va girando, no sé cómo es que es el otro, se me olvidó cómo llama el otro. Rotación y traslación, creo que llama. Imagínese. Y ahorita la Tierra está haciendo dos movimientos y usted no se da cuenta, no lo siente, está tranquilito aquí, feliz de la vida. Él sostiene eso, para que usted no se maree. Usted ha ido a los lugares que lo mandan y sale usted ahí medio así. Bueno, Él sostiene que aunque estemos pasando todas esas cosas, usted y yo estemos aquí tranquilitos. Él mantiene los espacios del movimiento, la energía en el universo, que los planetas no se salgan de sus famosas órbitas y de la cantidad de galaxias que existen. Él es el que controla que el sol salga a la hora que tiene que salir y se meta por otro y que no choque ninguno de ellos. Él sostiene todo eso. Él es el sustentador, hermanos. Hermanos, literalmente, si Dios dejara de existir, todo dejaría de existir. Eso lo mencionamos hace unos domingos atrás y hoy lo repito nuevamente. Usted está respirando, sus pulmones funcionan porque Cristo está vivo. Porque Él sostiene que sus pulmones funcionen. El día que Él diga, no va más, no va más. No va más. Ahí no hay cuento de que es que Él es un luchador, Él va a salir de esa enfermedad porque mi papá o mi familiar es un luchador. No tiene nada que ver si es luchador o no es luchador. No es cuento de que Él quiere vivir o no quiere vivir, porque es que todos quieren vivir. Es cuento de que si Él quiere sostenerlo, lo sostiene. Si Él dice no va más, no va más. Aunque decreten, aunque declaren, aunque se paren la cabeza, aunque unjan con los aceites de toda cosa, que traigan agua del río Jordán, lo que usted quiera. Él es el que sostiene. Y cuando Él lo sostiene. Esa es la razón por la cual usted a veces ve personas que tienen tremendos accidentes y sobreviven. Y alguien que cualquier cosita y chao, chao. ¿Por qué? Porque Él es el que sostiene. Él es el que sostiene.
Así que nada en el mundo, hermanos, se mueve sin la voluntad de Dios. Yo sé que muchos dicen por ahí, la Biblia dice que ni una hoja de los árboles se cae sin su voluntad. Eso es cierto, pero eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice un libro apócrifo. O sea, eso sí es cierto. Que cierto es cierto, pero eso no lo dice la Biblia. Usted puede decirlo, pero no lo dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia sí dice algo parecido a eso. Está en Mateo 10, 29. Mateo 10, 29 dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Le voy a darle chance para que lo busque. Y también al hermano de la computadora no atrajear, no se atarearlo tanto. ¿Ya está puesto? Ah, bueno, listo. Entonces ya hoy están más rápidos que yo los hermanos. Está muy bien. Muy bien, porque luego dicen, usted ni agua toma, dicen, baje a las revoluciones. Entonces dice, Mateo 10, 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Parecido, parecido. Hermano, todas las leyes de la naturaleza, ¿no? Que los seres humanos dicen, es que es la ley de la naturaleza. Lo que nosotros los seres humanos hemos llamado la ley de la naturaleza es simplemente la actividad preservadora que Dios utiliza para mantener a su creación. Que los seres humanos a veces queremos, por nuestro mal comportamiento y nuestras malas acciones, eh, hemos aportado para que las cosas se desordenen, es otra historia. Pero hermano, si no fuera por el poder sustentador o la obra preservadora de Dios en el mundo sería un caos. Si así todo como estamos ahora, usted se asombra del caos que es el mundo, usted imagínese donde Dios no estuviera presente. Donde Dios, aunque usted no lo quiera creer, hermano, Dios de una u otra manera mantiene la naturaleza pecaminosa del hombre para que no se descontrole del todo. Pero la naturaleza del hombre es perversa y ya lo estudiamos hasta no más. Y Dios en su acción sustentador, preservadora, impide de que cosas de esas pasen, peores todavía. Entonces, amados hermanos, Cristo es preeminente o supremo sobre toda la creación. No podemos cometer el error de poner la mirada en las cosas terrenales y de olvidarnos del sustentador. Olvidarnos del centro. El centro no somos los seres humanos. Amén. Él nos creó y decimos que somos la creación máxima porque Dios con los seres humanos se sentó y formó al varón y luego formó a la mujer. Y muy bonito. Sí, gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios porque nos hizo a la imagen. Los animales no son a la imagen de Dios. Tú y yo somos la imagen de Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Cristo vino y murió por nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero eso no nos hace el centro. Eso no hace que Dios nos deba algo a nosotros. El centro sigue siendo Él y somos nosotros los que le debemos a Él. Obediencia, respeto. Yo no tengo autoridad para levantarme delante de Dios a reclamarle cosas. Simplemente a honrarlo, a darle gracias y pedirle de acuerdo a su voluntad. Y si está en su voluntad, Él va a contestar. Y si no está en su voluntad, pues Él simplemente no va a contestar, va a guardar silencio. O simplemente me va a decir lo que le dijo a Pablo. Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algún propósito Él tendrá, quizás yo no lo entienda, pero él lo va a hacer. Él sabrá por qué están las cosas. Preguntas hasta aquí. O preguntas. Comentarios. ¿Cómo dijo hermana? Perdón, hable más duro porque... Ujú, ujú.
Amén. Amén. Así es, o sea, es su obra. Bueno, de hecho, en estos días, la semana pasada, o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, que llovió, que eso llovió todos los santos días. Yo estaba más aburrido que un caballo en un balcón con tanta agua. Pero cuando yo comentaba de hablar con mi esposa, perdón, sobre el tema, ella me dijo, pues, gloria a Dios, qué bueno que está lloviendo porque se necesita, de pronto alguien necesita esa agua. Yo dije, bueno, pues sí, pensándolo de esa manera, pues gracias, Señor. Ok. Entonces Él sabe, ¿no? Entonces, solo debemos que dar gracias a Dios por ese poder sustentador, que es que mantiene lo que mantiene. Y el día que Él decida no sustentar algunas cosas, pues estaremos en serios problemas. O se nos acabará la vida a, a nivel personal. ¿Algún otro comentario, pregunta sobre lo dicho hasta de la preeminencia de Cristo sobre la creación? Quería hablar de la preeminencia sobre la redención, pero yo creo que mejor lo hacemos la próxima semana para ir más calmado. Al fin y al cabo no hay afán y además le doy tiempo para que se aprendan los versículos los que lo están queriendo aprender. Bueno, de hecho, digamos, yo vuelvo y lo reitero y me sostengo una vez más sobre esto. Una de las bendiciones de poder estudiar la Biblia como la hemos empezado a estudiar como congregación de una forma sistemática, versículo por versículo, es que nos lleva a tocar temas que en otro tiempo o que normalmente no se tocan, ¿no? Y a veces, pocas veces se escucha hablar de la deidad o temas cristológicos en las congregaciones. Y al estudiar este pasaje, pues nos toca, ¿no? Directa o indirectamente, enfocarnos un poco en la deidad de Jesucristo, en un tema cristológico donde pone a Cristo como ese Dios, como ese sustentador. Entonces, creo que es una bendición y nos sirve de motivación, ¿no? A seguir estudiando la palabra de Dios porque nos toca, de esa manera, porque nos toca estudiar todo el consejo de la palabra de Dios y enfrentar algunos de esos temas que de otro modo quizás no, a veces no son tan apetecidos por los predicadores y a veces es más fácil hablar de la fe, del amor y cositas así, que la gente esté más contenta y más, no tan doctrinal, porque entonces la gente empieza a aburrirse, y entonces hay que tenerlos contentos y todo el relajo ese. Entonces, pues es importante poder tocar esos temas. Ya la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ver la supremacía de Cristo ya en referencia a la redención, ¿no? Lo que eh, toma control ya en cuanto a el perdón de nuestros pecados, la obra maravillosa que Él hizo a favor nuestra. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, lo dejamos por hoy hasta allí. Ok, entonces vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre del cielo, te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de poder meditar en estas verdades, de poder ver la obra de Cristo como el arquitecto, el diseñador de todo lo que hoy vemos, diseñador de nuestro cuerpo humano, que el cual funciona de una manera tremenda. Gracias porque vemos a un Cristo no solo como arquitecto, sino como constructor. Él fue el que organizó para que todo funcionara, fue el que le dijo al mar hasta aquí, fue el que ordenó a qué hora salir el sol, cómo salir, cuándo salir. Gracias, porque aparte de ser el arquitecto, el constructor, eres el sustentador.
Eres el que permites que todo lo que vemos siga funcionando como está funcionando. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? Señor, ¿cómo no darte la gloria? No solamente con labios, sino con nuestro corazón. ¿Cómo no vivir para ti si tú lo eres todo? Como dice el apóstol Pablo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Señor, nos unimos a ese cántico angelical. Nos unimos a ese cántico del apóstol, reconociendo tu grandeza, reconociendo tus bondades. Señor, reconociendo de que tú eres el centro, que nosotros simplemente somos tus hijos. Y aunque moriste por nosotros, aunque nos amaste, aunque nos sacaste del lodo cenagoso, Señor, reconocemos que no somos nada, que tú lo eres todo. Te damos gracias por ello, Señor. Señor, y perdónanos cuando en algún momento de nuestra vida queremos brincarnos el orden y pensar que nosotros somos lo más importante. No, tú eres lo más importante. Y permite que como iglesia y como familia podamos caminar siempre con eso en mente. Tú eres el centro de todo. Bendito Dios, gracias. Gracias. Señor, y si hay alguien en este lugar que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, oh, mi oración es para que tú hayas abierto su corazón, su entendimiento, la dureza de su corazón haya sido doblegada y esa persona haya podido mirar por medio de estos versículos la grandeza de ese Dios que descendió de la tierra, de los cielos a la tierra, para dar vida. Y yo clamo para que hoy esa persona pueda correr a ti en fe y en arrepentimiento, clamando por misericordia y perdón. Y como dice tu palabra, todo aquel que viene a ti con un corazón humillado y contrito no eres rechazado. Perdona su pecado, Señor, y que Él pueda ser un hijo tuyo. Padre, gracias. Señor, en tus manos estamos. Y que el resto de este tiempo tú estés con nosotros de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.